Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Una de las ciudades más hermosas del norte de Israel es Haifa, con sus verdes colinas, con el mar azul y con el puerto a sus pies. Nicole, estuviste allá en el norte, en Haifa, y entrevistaste a dos latinoamericanos que llevan ya toda una vida en Haifa. Ciertamente, Carlos, estuvimos con el profesor Sebastián Clor y con Genia Schwartz, quienes compartieron con nosotros sus experiencias como inmigrantes latinoamericanos en Israel. Veamos tu entrevista con el doctor Sebastián Clor, profesor de Historia Judía en la Universidad de Haifa. Nos encontramos con el profesor de Historia Judía de la Universidad de Haifa, el argentino Sebastián Clor. Sebastián, bienvenido a Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Me gustaría saber antes que nada cómo llegaste a Israel antes de conocer todo ese recorrido y exactamente de qué parte de Argentina eres. Bueno, soy de Córdoba, de la capital de Córdoba. Ahí crecí, ahí me crié, ahí me eduqué también, hasta que finalicé el secundario. Cuando terminé el secundario, inmigré a Israel, hice alía a Israel. Tenía 19 años en ese momento, sí. Emigraste con 19 años, habías terminado el secundario y llegaste aquí, ¿tenías decidido que ibas a estudiar? ¿Qué visión tenías en esos momentos al llegar? Bueno, en esos momentos, por supuesto, toda la visión era una visión romántica, ideológica, que nada tenía que ver con la realidad, ¿no es cierto? Pero la idea era más que estudiar en ese momento, lo que me planteé fue hacer el ejército, en primer lugar. Eso es lo que hice, 2 años y medio, y después empecé a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Qué significaba en esos momentos, para un adolescente, un joven argentino, emigrar a Israel? Estamos hablando de los años 90, tiempos muy distintos a los de ahora. Llegar aquí, estar en el ejército y comenzar pues una nueva etapa que te ha llevado al éxito de estar hoy en día como profesor en la Universidad de Haifa. Sí, bueno, no sé lo que me llevó al éxito o a llegar a ser profesor en la Universidad de Haifa. Lo que sí te puedo decir es que la experiencia mía es la experiencia de un inmigrante común y corriente, ¿no es cierto? Con todos los obstáculos y todas las dificultades que todo emigrante o inmigrante vive en su experiencia, ¿no es cierto? Pero aprender el idioma, adaptarse, todas esas cosas implican, bueno, un montón de dificultades que creo que el hecho de... no es casualidad que hoy me dedico al estudio del fenómeno de la inmigración, por ejemplo. Exacto. Bueno, recorriendo tu vida, justamente has llegado a estar donde estás. El hecho de haber emigrado, el hecho de vivirlo en carne propia, te ha llevado incluso a escribir un libro que en inglés es Between Exile and Exodus, entre el exilio y el éxodo, y el Exodus, y hablas de la inmigración, en este caso Argentina, entre 1948 y 1967. ¿Qué significa ser inmigrante? ¿Qué fenómeno? ¿Cuál es el leitmotiv de ese fenómeno que has estudiado? Bueno, ya son muchísimos años, pero bueno, en realidad mi carrera académica está íntimamente relacionada con mi biografía, ¿no es cierto? Yo justamente este es un libro que hice hace no tanto, después de un postdoctorado en Austin, Texas, pero en una primera instancia me dediqué al estudio, por ejemplo, de la inmigración de judíos del este de Europa hacia la Argentina. De alguna manera, ¿no es cierto?, tratando de buscar las causas por las cuales mis abuelos emigraron. ¿De qué parte eran? De Rusia, del imperio zarista y después de lo que era Polonia y Lituania. A la ciudad de Córdoba, que nadie había escrito, por ejemplo, sobre ese tema. De alguna manera, otra vez, es desarrollar el fenómeno y estudiar las causas, estudiar las características de los inmigrantes, estudiar justamente el viaje, todas esas cosas que el fenómeno de la inmigración como fenómeno para tratar de entender es fascinante, y lo que es curioso es que yo hoy puedo dar una charla
en la universidad acerca de las causas que trajeron a los argentinos durante el 48, el 67 acá a Israel, pero cuando me preguntás a mí cuáles fueron tus causas, ahí me confundo un poco, ¿no? ¿Por qué ha sido la comunidad argentina la primera en comunidad de, digamos, de los hispanos que ha emigrado a Israel, la más grande en Israel? ¿A qué se debe ese fenómeno? Bueno, por un lado, porque la comunidad judía argentina es la más grande de Latinoamérica también. Las oficinas centrales de la agencia judía, por ejemplo, estaban en Argentina. La política sionista en Argentina estaba dirigida especialmente a la República Argentina. Pero también llegaron rápidamente también brasileros, mexicanos, uruguayos, venezolanos, están todos los inmigrantes de Latinoamérica están representados acá en la sociedad israelí. Hoy por hoy hay una comunidad que es invisible, ¿no es cierto?, pero de más de 150.000 latinos judíos. También hay inmigrantes de trabajo latinoamericanos. Nicole, muy interesante el camino recorrido por el profesor Kroll. ¿Qué más le preguntaste? Bueno, uno de los temas que me interesó fue saber cómo veía la integración de la comunidad latinoamericana aquí en Israel, Carlos. La literatura latinoamericana es una de las más traducidas acá en Israel. La comida, hay también cuestiones que están relacionadas con lo culinario, ¿no es cierto?, como el mate que podés comprar en el supermercado, o el asado, o las novelas que fue un boom acá que generó que jóvenes estudien, por ejemplo, castellano. La sociedad israelí sabe castellano, eso es un tema curioso. El fútbol, Messi, Maradona, ¿no es cierto?, son icons, el alfajor y el tango también. Son los lugares comunes, pero que hay un buen feedback, no es como el ruso, como el etíope o el marrocano. El latinoamericano judío es muy bien aceptado en la sociedad israelí. Y de hecho lo ha hecho muy bien. Se ha insertado muy bien, claro, de norte a sur. Nicole, también fuiste al encuentro de Genia Schwartz, presidente de la filial de Haifa de la OLEI, la Organización de Latinoamericanos en Israel. ¿Y qué fue lo que primero le preguntaste? Bueno, Carlos, le pregunté qué es y qué hace la OLEI en Haifa. Vamos a escucharla. La OLEI es una institución que hace muchos años que se creó acá en Israel y especialmente en Haifa porque era el puerto donde llegaban todos los olim de habla española. Los inmigrantes. Sí, y de habla española y portuguesa. Acá en Israel pocas personas en las instituciones y en los ministerios hablan español y portugués. Entonces era una necesidad muy grande que hubieran gente que hace muchos años que está en el país, que hablan los dos idiomas, también hebreo y también español o portugués, que pudieran entrevistarlos y llevarlos a los ministerios a hacer todos los trámites que necesitan. Nosotros tenemos contacto con el Ministerio de Absorción, por supuesto, pero también a los ministerios de Interior, a las municipalidades de Haifa, a las distintas instituciones, claro, como Bituach Leumi, como la seguridad social y todo lo que necesitan. De la salud especialmente, la gente necesita ir al médico, claro, y los médicos hablan inglés, pero no hablan español ni portugués, y muchos judíos de Latinoamérica no saben inglés. Entonces nosotros somos la comunicación y el apoyo que hay entre los hispanohablantes y la colectividad que habla hebreo. Claro. ¿Cuántos años tienes, Genia, aquí en Israel? ¿Qué te trajo emigrar desde Montevideo a Haifa? Nosotros hace ya, yo y mi esposo, 51 años que estamos en Israel. Wow. Prácticamente toda una vida. Y el motivo que nosotros vinimos a Israel es que teníamos contacto con Israel desde que nací, porque es una familia sionista que contribuyó mucho a la creación del Estado de Israel, donando dinero en la época que el país no estaba todavía creado, y seguí siendo a las instituciones juveniles, y yo vivía en un ambiente totalmente
apegado a Israel, sionista, con la vista a lo que sucedía aquí. Y mi amor a Israel fue muy grande, a pesar de que en Uruguay yo estaba muy bien y los uruguayos es un pueblo que me... Un gran país. Es un país que me enseñó, me dio valores divinos y siempre me aceptó, pero teníamos que pensar en el futuro de un país pequeño que se estaba creando y cómo hacer para que esto siguiera el contacto nuestro con el judaísmo. Y por eso venimos a Israel. Eres psicóloga de niños, psicóloga infantil. ¿Cómo se le explica, cómo se ayuda a un niño que emigra a adaptarse, y más en esta sociedad, por ejemplo, un niño de origen latinoamericano que viene a Israel, que es otra cultura, que es otro idioma, o ellos al final pues son muy fáciles de adaptarse más que nosotros los adultos? Tenemos en este momento justamente el problema del idioma, que es lo más importante para los niños, y se sienten al principio muy aislados porque no pueden comunicarse con sus compañeros, y los latinoamericanos son muy sociales, son chicos que vienen con mucho contacto, que tuvieron con sus amiguitos allá. Les es difícil, pero los jóvenes tienen una captación del idioma muy rápido, y después de la primera etapa en donde muchas veces sienten por qué papá y mamá me trajeron acá, yo estaba bien allá, y del enojo que tienen contra los padres en contra de la separación de sus amigos, de a poquito se van adaptando, porque acá la sociedad es una sociedad de los niños muy abierta, los chicos tienen mucha libertad, no tienen miedo, salen a la calle hasta tarde, es muy seguro el país en materia de niños, y después de a poco que se van acostumbrando, sienten esa libertad y se van transformando en un carácter más parecido a los niños de aquí. Y les choca también de que acá no hay, en las clases los maestros no son tan de exigir que haya un respeto, y no hay tanto respeto como en la sociedad de Latinoamérica hacia los maestros, pero de a poquito se van adaptando y aprenden a utilizar la libertad para desarrollarse y para ser muy creativos, que es lo que se les permite acá, mucho crear. Nicole, ¿qué otro tema hablaste con Genia? Bueno, con Genia hablamos sobre el tema de Haifa como ciudad, pero ¿qué tiene esa ciudad que no tiene otras en Israel? Además, tenemos dos cosas que no hay en otras ciudades. Tenemos el Technion, el Instituto Tecnológico, y tenemos la Universidad de Haifa. Claro. O sea que Haifa es una ciudad para estudiantes. Y además, en materia de salud, que no en todo el país hay, tenemos 3 hospitales, que uno es muy famoso, el Rambam, el Bnei Zion y el Hospital Carmel, que le permite un servicio de medicina muy bueno a los que están aquí en Haifa. En Haifa. Nicole, realmente 2 latinoamericanos que de alguna manera nos dan un panorama de lo que es vivir en Israel y en particular en Haifa. Muchas gracias a los dos, ¿no es cierto? Totalmente. Sebastián y Genia nos dan ejemplo de esfuerzo, de superación y de ese espíritu tan maravilloso que tienen los latinoamericanos.